La Iglesia Camino y Verdad les da la bienvenida, amados amigos, hermanos, a este discipulado. Ya vamos por la clase número 2 del nivel número 2 y el tema se titula Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo. Ahora bien, en Génesis capítulo 1 vemos la creación de Dios, pero en el capítulo 1, versículo 2, vemos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu Santo no hacía nada, solo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, el Espíritu Santo vemos en el Antiguo Testamento que no descendía sobre todas las personas, descendía solo sobre personajes específicos. Personajes que Dios había llamado. Usted puede ir a Hebreos capítulo 11, ahí relata todos los personajes que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo empoderaba, guiaba, capacitaba a estos personajes para hacer lo que Dios quería que hicieran, realizaran. Un ejemplo de ellos está en Números capítulo 11, versículo 16 en adelante. Usted se va a dar cuenta en Números 11 que el Espíritu Santo estaba sobre Moisés. Moisés guiaba el pueblo por el desierto de Egipto, por el desierto hacia la tierra prometida. Y el Espíritu Santo empoderaba a Moisés, capacitaba a Moisés, guiaba a Moisés. Pero en Números capítulo 11, Dios le dice a Moisés: escoge 70 ancianos del pueblo de Israel para que te ayuden a gobernar, liderar el pueblo, y yo voy a poner del espíritu que está en ti en estos 70 varones. Vamos más adelante. Entonces, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo estaba sobre personas específicas, personajes específicos para hacer la obra de Dios, y venía el Espíritu Santo y se iba, no estaba permanente. Jueces capítulo 3, versículo 7 en adelante al 11 nos relata del primer juez de Israel. Hubieron 15 jueces en 325 años y sucedió esto mismo. En Jueces capítulo 3, versículo 7 al 11 nos relata un círculo que sucedió 15 veces, los 15 jueces por 325 años. El pueblo de Dios hacía lo malo ante los ojos de Dios. Dios les castigaba llevándolos, trayendo una nación más poderosa para que los gobernara. Ellos clamaban, entonces Dios oía su oración, les enviaba un juez. Pero el versículo 10 dice que el Espíritu Santo venía o vino sobre Otoniel. Y el Espíritu Santo entonces empoderó, capacitó, guió a los jueces para gobernar, liderar, juzgar al pueblo de Israel. Después del tiempo de los jueces vinieron los reyes. Y dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo del 6 al 10, el primer rey de Israel llamado Saúl, dice que el Espíritu Santo desciende sobre Saúl. Y según el versículo 6, el Espíritu Santo lo iba a cambiar en otro hombre, lo iba a mudar, lo iba a transformar, dice otra versión. Entonces el Espíritu Santo era el que le ayudaba a los reyes, en este caso Saúl, a gobernar, liderar, y lo ayudaba, lo empoderaba. Pero este primer rey llamado Saúl cometió 4 errores.
y ahí están en la Biblia. Pero entonces Dios escoge a otro rey, el hombre conforme el corazón de Dios. Primero el libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 12 al 14. Dios escoge un nuevo rey para Israel y este es el rey David. Entonces el Espíritu Santo viene sobre él. Esto lo vemos en primer libro de Samuel, pero es interesante que el Espíritu Santo se aleja, se aparta de Saúl, porque Saúl es desechado como rey. Ahora bien, es interesante algo más, amados hermanos. Es interesante porque en Ezequiel nos damos cuenta que el Espíritu Santo descendía sobre los profetas y les daba poder para profetizar, para hablar lo que Dios quería que hablaran. No vamos a leer todos los profetas, pero eso nos dice que el Espíritu Santo venía, se iba, no estaba permanente y venía solo sobre personas específicas. Pero en Joel, capítulo 2, versículo 28 al 32, hay una profecía que dice: en los postreros días yo descenderé de mi espíritu sobre toda carne. Este profeta nos muestra que Dios prometía que todo el que invocara el nombre del Señor sería salvo y el Espíritu Santo vendría sobre ellos permanentemente, no como en el Antiguo Testamento, sino diferente. Ok, ya vimos un poco así brevemente acerca de el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Si usted va a Mateo 3:16, Marcos capítulo 1 del 9 al 11, Lucas capítulo 3 versículo 21 al 22, vemos que el Espíritu Santo venía sobre Jesucristo, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo empoderaba a Jesucristo, Jesucristo hombre, Jesucristo 100% Dios, pero el Espíritu Santo lo empoderaba. Pero Jesucristo en Hechos capítulo 1 dice que Él regresó al Padre, pero en Hechos capítulo 1 les dice: esperen acá que yo les voy a enviar al Consolador, alguien igual que yo, que esté con ustedes. Yo no los voy a dejar solos. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, todo el capítulo 2, el propósito para que el Espíritu Santo los guiara, les ayudaría a hablar las maravillas de Dios, les ayudaría a ser testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces, Jesucristo regresó al Padre, pero envía al Consolador, y todo el que creyere en Jesucristo iba a ser sellado con el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice que tú oyes la palabra, el Evangelio, crees en esa palabra, el Evangelio, y tú eres sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene sobre ti y te empodera y está permanentemente y te guía hacia toda verdad. Te ayuda a caminar como Dios quiere que camines. En Hechos capítulo 4, versículo del 8 al 13, el Espíritu Santo le ayuda a los cristianos a hablar de Jesucristo, les daría valor y les daría palabras para hablar. En Hechos capítulo 6, versículo 10, todo el capítulo 6, el Espíritu Santo les ayudaría a hablar con sabiduría y ver cosas sobrenaturales. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40, el Espíritu Santo guía a Felipe para hacer la obra evangelística. En Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7, el Espíritu Santo le prohíbe a Pablo y a Silas entrar o no entrar en ciertos lugares para predicar el Evangelio. Entonces vemos que el Espíritu Santo, desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, empodera, capacita a todos los creyentes para caminar, para vivir de acuerdo a como Dios quiere y para predicar la palabra de Dios. En Romanos capítulo 8,
escrito por el apóstol Pablo, versículo 1 al 14, dice que si tenemos el Espíritu Santo, Él nos guiaría a caminar, a hablar, a pensar, a actuar como Dios quiere, no como nosotros creemos. Interesante. Y Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, las personas que tienen el Espíritu Santo viven conforme a ese Espíritu. Y Gálatas dice cómo debe ser una persona que tiene el Espíritu Santo en su vida. Dice que eh, dice que es una nueva criatura, dice que debe vivir como una nueva criatura. Entonces es interesante porque Gálatas nos muestra que los que tienen al Espíritu Santo van a ser personas diferentes. Gálatas capítulo 5. Con esto voy a terminar esta clase. Y Gálatas capítulo 5 dice, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vea, versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, ojo, voy a hacer una pausa. Cuando tú crees en Jesucristo, el Espíritu Santo te sella y te ayuda a cómo vivir. Ya, si tú haces lo contrario es porque tú quieres. Es el libre albedrío. Dios te deja hacer lo que tú quieres, pero el Espíritu Santo te va a guiar. Es esa vocecita que te dice no lo hagas, que te dice lo que hiciste está mal, que te dice arrepiéntete de lo que hiciste. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son los que no tienen a Cristo, que no tienen al Espíritu Santo, van a tener lo que dice el 19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidios, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesta, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, los que tienen al Espíritu Santo en su vida, versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor. Los que tienen al Espíritu Santo van a tener amor, van a tener gozo, van a tener paz, van a tener paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, tú ya tienes al Espíritu Santo, tienes que ser guiado conforme a ese Espíritu. Déjeme, por favor, terminar con, con esta parte. Dije que ya iba a terminar, pero déjeme terminar con Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Tú, si ya creíste en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya está sobre ti permanentemente. Él te va a empoderar, ayudar, capacitar para vivir una vida de acorde a como Dios quiere. Dios le bendiga.